Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo Regidor, Paola Zavala y Eduardo Guerrero vamos a discutir sobre la ley Harfush, la decisión del Congreso de darle más competencias a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Después, con María Elena Cantú, hablaremos de la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Y finalmente, viene Mauricio Besulán para platicar de una posible tregua entre Rusia y Ucrania. Así que quédese aquí, en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La llamada ley Harfush ha sido aprobada por el Congreso y le da a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la facultad de realizar tareas de investigación y fiscalización, así como de coordinación de los 3 niveles de gobierno. Esta ley ya fue enviada a los congresos locales para su discusión y aprobación. Todo indica que rápidamente será aprobada esta reforma constitucional. Y para hablar de lo que representa el fortalecimiento de esta Secretaría para la Estrategia de Seguridad, saludo a Carlos Bravo Regidor. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y bueno, hoy nos acompañan Paola Zavala, y es abogada. Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Leo. Gracias por venir. Y nuestro experto en materia de seguridad, Eduardo Guerrero. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Leo. Buenas noches. Bueno, pues tú nos sugeriste hacer tratar este tema. Es muy importante, tiene muchas aristas. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, yo pensé un poco viendo la composición de la mesa, sí, que yo no me voy a meter en la parte ya más propiamente jurídica, porque pues para eso está aquí la abogada. No me voy a meter tampoco en la parte más propiamente de seguridad, porque aquí está el analista de seguridad. Y entonces me levanto y me voy a dar las noches, gracias. Entonces me traté como de circunscribir mucho como a lo que yo pensaría que es la perspectiva desde el punto de vista del análisis político de esta reforma. Entonces, quisiera empezar hablando de sus virtudes. La primera, me parece que esta es una reforma que comunica acción, que vemos al gobierno de Claudia Sheinbaum queriendo hacer algo, moverse, no sucumbir al imperio de la inercia, que creo que en materia de seguridad de pronto ha sido demasiado. Y veo que con esta reforma se trata de intentar, de ensayar algo nuevo. Se asignan tareas por la vía de una reforma que dota de facultades a una institución. Eso también me parece, destacable y, celebrable, porque sí nos mueve un poco de aquella cultura o filosofía de que importa más el cargo que el encargo. Perdón, el encargo que el cargo. Exacto. ¿No? Aquí sí se toman en serio la ley y la administración pública y se define una política, institucionalmente, con profesionalismo, ¿no? Creo que aquí hay una respuesta a la pregunta, ¿para qué queremos una Secretaría de Seguridad Pública? Sí, que antes era una cosa administrativa. Exacto, ¿no? También creo que otra cosa celebrable u otra virtud es crear una responsabilidad clara, concreta, identificable, ¿no? Respecto a la política de seguridad. ¿De quién cabe esperar resultados? ¿A quién hay que pedirle cuentas? ¿Cuál es la ventanilla o cuál es la instancia, de donde va a venir la definición fundamental de la política de seguridad? Se designa, a una institución, a una persona que está a cargo, sin titubeos ni ambigüedades, ¿no? Es él. Él es el responsable. ¿No? Y finalmente, para concluir nada más, yo creo que esto es un paso importante también en contra de la despolitización de la seguridad que hubo durante el sexenio de AMLO, la falta de un contexto de exigencia y esta suerte como de fatiga o resignación que pareció como irse apoderando del tema. Yo incluso recuerdo haber leído especialistas cuando discutíamos el resultado de la elección y qué poco pareció pesar ahí pues los malos resultados en materia de seguridad o el hecho de que esa prioridad de la ciudadanía no se veía reflejada, en la acción de gobierno. Y recuerdo que una de las explicaciones más razonables es que, ¿sabes qué? El tema ya está muy diluido. Entre las autoridades a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, entre los gobiernos de antes, los gobiernos de ahora, ¿no? Y eso hace de pronto como que el tema pierda, fuerza, relevancia, calor.
aunado también al hecho del creciente empoderamiento de las Fuerzas Armadas, que también genera una suerte, para decirlo amablemente, como de prudencia excesiva a la hora de criticar, de tratar el tema, ¿no? Entonces yo celebro que, para mí, esta reforma de entrada manda señal de una intención de cambio. Es muy pronto todavía, muy preliminar, faltarán pero por temas lo menos, reglamentarios, claro. todo. Pero está bien, y sobre todo que se le den más facultades a una autoridad civil que se vuelve el rostro del tema. Totalmente. Paola, déjame entrar al tema jurídico. Hay muchos cambios. Quizá el más importante es que se le da la facultad de investigar, ¿no?, a la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, totalmente. Mira, yo veo esto un poco siguiendo lo que dice Carlos, como fortalecer el lado civil de la balanza, ¿no? Lo teníamos como muy así. Entonces, la presidenta cumple con los militares al mantener la Guardia Nacional con Sedena, ¿no? Y todo el fortalecimiento que ha tenido la Guardia Nacional, y le cumple a Omar García Harfuch al darle todo el tema del Sistema Nacional de toda la inteligencia y la investigación que ahora pueden hacer en temas de delitos, y eso, pues la información es poder y es mucho poder. También le da el control sobre los recursos en temas de seguridad pública, que también caerán en los estados, ¿no? Y también el dinero es mucho poder. Entonces creo que de alguna manera está, equilibrando un poco la balanza. Creo que discretamente está frenando a Semar y a Sedena. De alguna manera también el mensaje es las tareas de seguridad serán coordinadas desde el titular del ramo, que es el secretario de Seguridad Pública. Entonces le está dando como la batuta ahí para coordinar todo el tema de seguridad con las demás instancias, y en ese sentido me parece bien importante. Yo he oído, y retomando lo que me dices, a Omar García Harfuch decir: nosotros no tenemos ningún interés en hacer del sistema de inteligencia un sistema de persecución política. Pero pues le creemos a su palabra y al interés, ¿no? Porque se acordarán cuando llegó Andrés Manuel, dijo que nunca iba a haber CISEN en México, ¿no? Y esto pues es otra manera de tener un CISEN, y ahora que no tenemos INAI, ¿cuáles van a ser los frenos a esto, no? A mí me parece muy importante esta reforma, que además pasó con el respaldo de todos los partidos. Creo que a todos los que consenso, hubo oposición consenso. Y Morena y aliados, todos. Yo creo que este es el plan C, y además a mí me parece que no hay plan D. O sea, ya están en el máximo de sus atribuciones jurídicas, de sus capacidades económicas y humanas, tanto Semar como Sedena, como ahora Secretaría de Seguridad Pública. Ya no tenemos, si esto no funciona, ¿qué vamos a hacer? Creo que hicieron un primer desplegado como ejemplo de cómo va a servir esto que acabamos de hacer con la Operación Enjambre. Lo vimos ahí, todo funcionó como tenía, ¿no? que ser. O sea, las fiscalías investigaron con apoyo de la Secretaría de Seguridad, armaron una buena carpeta de investigación, hicieron buenas detenciones, aunque se les fugaron la mitad. Pero creo que es lo que quieren decirnos, y hay que reforzarlo pronto, porque no puede quedar en un ejemplo ahí aislado. Tiene que ser la constante para modificar la percepción en los delincuentes de que eso está cambiando, de que no puede haber agentes del Estado vinculados con la delincuencia organizada en México. Eduardo, contigo llevamos ya prácticamente 15 años desde que empezó este programa analizando este tema de seguridad. Yo decía, por fin vemos algo diferente, ¿no? Lo hemos platicado mucho contigo, Eduardo. Sí. ¿Cómo ves tú estos cambios? Es un golpe de timón muy importante. Es la formalización, además, de esta figura que hemos platicado tú y yo, de zar de la seguridad, por su influencia política. Entonces, de alguna manera se formaliza la figura ya con una gran cantidad de atribuciones y facultades. El tema de la investigación es central, porque era lo que le faltaba al secretario de Seguridad para poder elaborar una estrategia de seguridad en serio y poderla implementar. Recordemos que en las cárceles más del 80% de los reclusos están ahí sin que se haya librado siquiera una orden de aprehensión contra ellos, ¿no? Ha sido la casualidad y la flagrancia lo que ha determinado las detenciones en este país. Y la pobreza. Exacto. Y ahora, el fondo del asunto es muy importante, Leo, es fundamental, y creo que es la clave para entender esto. El asunto de fondo es que por fin alguien alza la mano y dice: yo soy responsable, yo me voy a hacer responsable de que haya una estrategia de seguridad y tengo la obligación de dar resultados, porque obviamente este tipo de relevancia, de importancia, pues está unida con una serie de obligaciones y de expectativas que tenemos con él. Entonces va a ser una figura muy importante García Harfuch. Qué bueno
que se está dando este apoderamiento a un perfil como el de él. Me preocupa que en el futuro volvamos a tener un secretario de seguridad de otro perfil de operación política, etcétera, y va a tener tantas facultades. Eso es lo que te quería preguntar, Eduardo. Perdón por adelantarme, pero ¿este es un modelo hecho para Omar García Harfuch o es un modelo bueno desde el punto de vista institucional? O sea, independientemente de quién sea el personaje que esté al frente de la Secretaría. Es un entramado construido alrededor de una figura que se presume muy profesional y muy especializada en materia de seguridad, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, pues los dos personajes que tuvimos el sexenio pasado eran personas que no eran ni especialistas ni tenían mucha experiencia en materia de seguridad, ¿no? Entonces, sí me da un poquito de preocupación, ¿no? Que alguien que no tiene ese profesionalismo, esa especialización de García Harfuch vaya a dar a un puesto de estos, porque sí podría con esas facultades hacer muchas cosas en el ámbito extra seguridad, ¿no? Sobre todo en el tema de inteligencia, ¿no? Que también es una de las patas importantes de esta reforma, ¿no? Exactamente. Ahora, pues viendo el presente, viendo la crisis de México, me parece que sí le da todas las palancas a García Harfuch, que si son bien aprovechadas, pueden darle una vuelta a la tortilla, digamos, al país en materia de seguridad, ¿no? Eso y otras medidas, lo que yo he apostado, el tema de la colaboración internacional, sobre todo con Estados Unidos, creo que serían las dos instrumentos clave, ¿no? Y creo, además, Leo, que estas facultades ya están siendo aprovechadas ahorita por García Harfuch, aunque todavía no se aprueba la reforma, ya en los hechos está actuando de manera muy agresiva García Harfuch. Creo que lleva 3.500 detenciones en 6 o 7 semanas. Está desmantelando células, sobre todo de protección institucional. Yo creo que se van a llevar muy buenas noticias al equipo de Trump. Ahora que se reúnan, seguramente durante enero habrá reuniones del equipo mexicano con el equipo estadounidense, y yo creo que van a presumir las cifras y los golpes que se han dado, un poquito para que vayan con Trump y decirle, bueno, pues este equipo es bueno, es profesional, ya nos mostró resultados, yo creo que podemos trabajar con ellos. Así es. Digo, sí preocupa que se haga un entramado institucional alrededor de un hombre, ¿no? Pero bueno, pues pero si esta es la solución. De un perfil muy profesional. Bueno, pero el perfil profesional de García Harfuch es un policía profesional. Por cierto, formada en la policía de Genaro García Luna, hay que decirlo. Mira, ¿no? Yo creo que hay una segunda dimensión, más allá de esta parte de las virtudes, que son como las contradicciones, las incongruencias o las dudas, ¿no? Que también despierta esto. En primer lugar, a mí me sorprende mucho la parte en la que, pues sí es un zar de la seguridad, pero que no tiene una fuerza pública propia, ¿no? Tiene facultades para coordinar, para investigar, para fiscalizar, pero no tiene, vamos a decirlo así, el control de los juguetes ni del personal que opera ya, digamos, a la hora de la hora, ¿no? En la línea de batalla. Pues iba a tener policía. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque la Policía Federal ya no existe. No, pero va a tener, entiendo que va a tener cierto ¿sabes qué? guardia. Esta es la típica cosa con las reformas que hace Morena. Ya luego vemos. Caray, una reforma bien hecha ya tendría que traer todo eso aparejado, ¿sabes? Así como votas la constitucional, que votes también la reglamentaria. Yo he escuchado que sí van a tener. Escuchamos tantas cosas. Bueno, nada más, tú no sé qué sí has escuchado, ¿no? Que sí va a tener fuerza, pero ¿no? Para mí no es tan relevante, la verdad, porque a mí me parece que va a estar muy alineados los mandos militares con Omar García. Ese también es un if, ¿no? Y sobre todo después de que venga esta reforma, despuesito de que se hizo la que constitucionalizó la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena. Sí. Qué lástima. Hubiera estado muy bien que se aprovechara, que quieres fortalecer a la Secretaría para poner en la Guardia Nacional a la Guardia donde siempre tuvo que haber estado, que era bajo el mando civil. Otra cosa que también me parece, digamos, que me llama la atención de esta reforma es el problema de la cadena de mando efectiva, ¿no? A la hora de la operación. ¿Van de veras las Fuerzas Armadas a dejarse coordinar en términos de cuál es la política de seguridad, estando tan empoderadas como están por un civil? No sé, ahí es una pregunta. También está el tema del presupuesto,
no es solo un SAR sin su propia fuerza pública, también es un SAR, digamos, al que le están quitando dinero. En el presupuesto para 2025 a la Secretaría de Seguridad, a la Supersecretaría de Seguridad, le recortaron la friolera de 40% de su presupuesto. Pues también parece un poco una incongruencia, ¿no? Por un lado, le das esta prioridad, pero por el otro, pues no la acompañas de recursos. Ya sabemos esta cosa que siempre se dice, de que prioridad que no se ve reflejada en el presupuesto es demagogia, ¿no? Y incluso si la seguridad va a ser prioritaria, más allá del tema propiamente de la Secretaría de Seguridad, pues también a las Fuerzas Armadas les recortaron cerca de entre 30 a 40% de su presupuesto. Se dice que es porque, bueno, ahora ya no están a cargo de tanta obra pública. Sí. Pero bueno, entonces se quedan con el presupuesto chiquito de antes de que en teoría fueran la prioridad que este gobierno quiere que sean para él. Y finalmente otra cosa que me despierta a mí como ciertas preguntas o dudas sobre esto tiene que ver justamente con lo de la operación Enjambre. Porque en otros sexenios, y esto no es una especulación, está muy estudiado, la política de seguridad tenía ciertos sesgos partidistas. Muchísimas veces se desplegaba o no, o se desplegaba con mayor o menor intensidad, dependiendo de qué partido eran las autoridades, pues a las que le iba a pegar, ¿no? A nivel local, a nivel estatal. Y ahora que Morena concentra tanto poder, que tiene tantos gobernadores, tantos presidentes municipales, pues, y digamos que ejerce una verdadera hegemonía territorial, pues también, digamos, una política así, digamos, que parece tan echada para adelante, pues no deja de probablemente exponer al partido, por decirlo amablemente, pues a presiones propias de la gobernanza criminal, ¿no? ¿Cómo se va a lidiar con ese problema desde una secretaría cuyo responsable, además, y esto lo sabemos, por decirlo amablemente, pues ha tenido sus jaloneos también al interior del partido? ¿Cómo se va a gestionar el balance, digamos, entre tener una política que dé resultados y también pues un gobierno que no exhiba a sus propios correligionarios, la efectividad contra el crimen versus la gobernanza? Como ves, bueno, creo que Carlos pone sobre la mesa dudas muy interesantes. ¿Tú las compartes? Pues mira, yo más bien creo que es una estrategia pues muy inteligente de Omar, quiero pensar eso, de fortalecer las policías locales. Lo he estado oyendo decir que hace falta fortalecer las policías locales y asumir responsabilidades. Entonces, como un viraje a regresar a este discurso que durante mucho tiempo muchos sostuvimos de... Pero yo los fiscalizo, eso se Yo los fiscalizo, porque en algún lugar tiene que tener, ahora sí que la fuerza, que decías que no la tiene como con Policía Federal. Entonces, como otra vez la apuesta por las policías locales, se va a ir a las estatales, primero que nada, y eso me parece muy importante, muy interesante y coincido. En lo que sí tengo muchas dudas son en los términos de cómo se están midiendo, ¿no? De que no nos permiten medirnos. El sexenio pasado nos pasamos debatiendo sobre si había o no reducción de homicidios. Entonces ellos decían, no, que ya estabilizamos el aumento, la curva, eso ya cuenta. Y otros decíamos, no, pues cuenta cuántos se sumaron en el sexenio y es más que cualquier sexenio. Los dos datos son correctos. ¿Cómo nos vamos a medir? ¿No? O sea, decía, también escuchaba al secretario decir ayer, decía, hay mucha violencia en Sinaloa, pero hay detenidos. ¿Nos vamos a medir con el número de detenidos? A mí me gustaría medirnos con un indicador de baja sustancial de homicidios, o sea, de violencia. También lo pienso, por ejemplo, en todo el tema de las incautaciones. Han hecho un montón de incautaciones también en estos primeros 3 meses, casi 3 meses, 15,000 kilos de cocaína, por ejemplo. Pienso, esos 15,000 kilos significa que las personas que consumen ya no van a consumir y eso va a reducir el mercado, o eso quiere decir que va a haber nuevos productores generando ese, digamos, hueco del mercado que se da con las incautaciones. Eso te voy a decir que va a significar, que le puedes ir a presumir a Estados Unidos que hiciste incautaciones. Exacto, no va a servir para nada más. Pero el mercado a lo mejor hasta se fortalece, ¿sabes? O sea, como hay menos... Pero eso es para el show con los gringos. Menos producción, sí, pues eso me parece como muy importante, y también en el tema de atender las causas, ¿no? La verdad es que no estamos atendiendo las causas. Nos dicen, sí, claro, la educación, la desigualdad, las estructurales, ¿no? Las oportunidades, eso sin duda, y hay que atenderlas. Pero las causas son la guerra contra el narco, ¿no? Y todas las actividades delincuenciales ya vinculadas a este tema, y no le estamos queriendo entrar. Trump tampoco le va a entrar, pues ya vio ahí además un negociazo, y no hay una atención en realidad a este mercado. Mientras siga habiendo mercado, mientras siga habiendo esta demanda, yo creo que poco se va a poder hacer, la verdad, en términos de seguridad y pacificación en el país. Pues ahí están las dudas. ¿Qué nos dices, Eduardo, al respecto? Mira, lo de la lana no me preocupa tanto. Un poco, creo que deberíamos estar elogiando eso. Mucha gente habla de lo oneroso que es el aparato de seguridad y del superpresupuesto que tiene el ejército,
pues qué bueno que lo disminuyan. Y creo que aquí la idea es de que fuerzas dispersas y mal coordinadas son muy caras. Fuerzas vinculadas y bien coordinadas son mucho más eficientes y nos podemos ahorrar una buena lana, sobre todo también si van a estar vinculadas con las policías estatales. Entonces, más bien creo que aquí la apuesta es, pueden hacerse de hecho como economías de escala con la colaboración institucional federal y subnacional y también entre militares y civiles, que por cierto nunca hemos visto esa coordinación civil-militar como creo que la veremos ahora. Y aquí la razón es muy fácil. Los mandos militares pues pueden ser muy rejegos con el tema de las facultades y eso, pero aquí no nos hagamos tontos. Quien tiene el oído de la presidenta es Omar García Harfuch y la comandante suprema de las Fuerzas Armadas es la presidenta de la República. Entonces ella en cualquier momento puede dar una regañada, un jalón de orejas a quien no se discipline y, como dice el plan de seguridad, haya una absoluta, porque ese es el adjetivo, coordinación en materia de seguridad al interior del gabinete de seguridad y con los gobiernos estatales. Además, como tú nos has comentado, el nombramiento del secretario de Marina y el secretario de Defensa intervino Omar García Harfuch. Claro, ¿no? Participó en los nombramientos, ¿no? Digo, entonces, de alguna manera vamos a ponerle deben el puesto, vamos a decir así. Sí, bueno, a Carlos que le gusta tanto el análisis político, pues él sabe perfectamente que políticamente pues es bien importante quién te nombró. Sí, ¿no? claro. Aunque no haya tenido la facultad legal, si él intervino para que a ti te seleccionaran como secretario de Defensa, pues obviamente se genera un vínculo de lealtad y de respeto, ¿no? Sí. Entonces, yo veo con muy buenos ojos las reformas, el tema de la relevancia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional en la parte de fiscalización, capacitación, profesionalización de los policías, me parece excelente. Y para mí, Leo, repito, lo fundamental es que por fin alguien alza la mano y dice, yo me hago responsable y yo hago la estrategia. De inteligencia. Pues buenísimo, porque también, una vez más, la mejor inteligencia la tiene el ejército, pero no la comparte con nadie más que con el presidente de la República. Sí. Entonces, por fin vamos a tener obligación ahí de la Armada de México y del Ejército de compartir con los mandos civiles inteligencia. También están obligados, por cierto, los centros de inteligencia estatales de proveer, porque además es la más importante, es la que está a ras de calle, a ras de suelo. Esa inteligencia también va a ser compartida para afinar los operativos y hacerlos también más eficientes y contundentes, ¿no? Entonces, en general, Leo, me parece una excelente reforma. Creo que hay que ser un poquito pacientes para los resultados. Apenas llevamos un par de meses. Como bien dijiste, el tema de las incautaciones de comisos de droga es un mensaje directo para los estadounidenses. Como Paola señala, la prueba del ácido es que esto efectivamente pueda reducir los homicidios en los siguientes meses. Totalmente. ¿No? Bueno, una última ronda de conclusiones. Adelante, Carlos. Mira, Bravo. yo también, digamos, por experiencia con los gobiernos de Morena, también me pregunto, pues, ojalá fuera así, ojalá sea como lo estás dibujando de alguna manera. Digamos, nada me daría más gusto, sinceramente, porque es un tema en el que hacen falta realmente cambios y resultados. Pero bueno, pues yo más bien pago por ver, ¿no? Yo no hago del optimismo un argumento, ¿no? Ahora, también creo que con estos gobiernos pasa mucho luego que la lucha partidista, el faccionalismo se entromete con la política pública, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver si la política de seguridad de veras puede mantenerse un poco al margen, sobre todo por esto que decía de que si de veras tiene impacto y resultados, va a generar problemas al interior de la coalición, porque la gobernanza criminal no puede existir sin algún tipo de colusión o entendimiento con las autoridades. Que, por cierto, la operación Enjambre va en contra de eso. Exacto, ¿no? Lo cual hay que aplaudirlo. Esperemos que esta política no termine, como decía Gustav Stresemann, un político de la República de Weimar, digamos, consumida por la vida de perro de la intriga partidista, ¿no? Ahora, también me parece importante que, más allá de lo que decían ustedes de los Estados Unidos, que en efecto, pues qué presente lo tenemos, ¿no? Y qué importante, aquí se ve qué importante es Estados Unidos en materia de seguridad para México. El tema de que se le den facultades de investigación, pues sí suena muy bien, muy razonable, pero esto también tiene un rebote con la Fiscalía General de la República. También, claro. Yo quisiera saber qué opina el fiscal Gertz sobre esto.
si lo pone en una ruta de conflicto o de cooperación con la Secretaría de Seguridad. También me parece importante señalar, bueno, se está concentrando mucho poder en un momento donde se eliminan instancias, digamos, autónomas de transparencia, ¿no? De acceso a la información, en un momento también donde el Poder Judicial pues va a quedar bastante golpeado, en donde ha quedado completamente neutralizada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y pues no deja de ser preocupante. Es perfectamente factible, a mí me parece aceptable el argumento de que el problema es tan grande que sí hace falta concentración de poder. Pero esa necesidad no obsta para que no nos preocupe también la protección de los derechos y que tengamos mecanismos e instrumentos para combatir excesos, arbitrariedades o abusos. Sí, no parece... Esa pata está completamente coja. Sí. O sea, creo que todo el mundo queremos que se pacifique el país, pero no queremos llegar a algo estilo Bukele, ¿verdad? O sea, donde no haya contrapesos, pero efectivamente no parece que vaya a haber contrapesos, ¿no? Pues mira, la verdad es que yo que me pasé el sexenio pasado y quienes nos pasamos el sexenio pasado criticando a la militarización, ¿no? Y también cuestionando a las fiscalías, me parece que esta es muy discreta, un freno importante a todo esto que nosotros veníamos diciendo durante 6 años, y en ese sentido lo celebro, ¿no? Celebro primero que estamos cuestionando la autonomía de las fiscalías, ¿no? Un poco lo que estaba comentando Carlos al principio, que se desdibuja la responsabilidad, ahí también se desdibujaba, ¿no? Los gobernadores salían a decir, uy, pues es que mi fiscal no investiga, entonces por eso no atiendo. Todos hemos dicho, las fiscalías se corrompen, las fiscalías no tienen la capacidad para investigar todos los casos y las violencias que tienen en sus estados. Entonces, acá me parece que están corrigiendo eso sin hacer, o sea, de esto un hecatombe política. Están corrigiendo eso, que las fiscalías, pues la verdad es que yo creo que sí nos equivocamos en la autonomía y que están otra vez asumiendo esa responsabilidad de investigar. Eso me parece muy importante. Creo que están poniéndole un freno a Semar y a Sedena, también muy discreto, porque no va a ser fácil ponerle freno a estas instituciones. A mí me alegra lo del presupuesto, desde luego que haya menos presupuesto para este tema, me parece importante. Quisiera ser optimista porque creo que nos hace falta. Pero, es que ¿no les parece que esto del presupuesto más o menos pues depende? O sea, es un problema muy grave. Es el problema número 1. La principal preocupación de los mexicanos en todas las encuestas es este. ¿Es una buena noticia en sí mismo que se le reduzca el presupuesto? No sé, ¿no? Depende. Es que yo pienso que si se le reduce aquí, se le pone en otros lados. Y sí creo que si se pone en cultura, en educación, en salud y tal, o sea, puede generar... Con todo este dinero no hemos generado una baja realmente importante en el tema de violencia. O sea, es como hasta dónde, cuánto tenemos que poner del presupuesto para una baja importante. Ahí creo que tenemos que ser... quienes nos dedicamos al análisis, pues muy claros y muy contundentes con el secretario de Seguridad. Qué bueno toda esta iniciativa, a mí me alegra, pero pues hay que vernos en los indicadores que acordemos, ¿no? O sea, ¿cuánto vas a reducir los homicidios? 20% en 2 años, en 3 años, en 4 años, sobre lo que tenemos hoy. Falta algo, por cierto, que tendremos que debatir, que para que sea una estrategia exitosa tiene que haber una comunicación exitosa. Pero eso lo hace muy bien, Omar. No sé, porque yo quiero al secretario operando, no comunicando. Declarando. No sé, lo pongo sobre la mesa porque creo que es un punto interesante. Una conclusión, Eduardo. Pues mira, creo que el tema que pones en la mesa de la comunicación es muy relevante y yo creo que Omar o alguien de su equipo que sea portavoz tiene que realizar bien esa tarea. Creo que el tema de la rendición de cuentas a nivel estatal crece, porque sí vas a tener una Secretaría Ejecutiva del Sistema esculcándole los cajones y las carteras a los secretarios de seguridad, incluso a los fiscales estatales, y verificando también que las tareas a las que se comprometieron realizar sean en efecto realizadas y estén dando resultados. Nunca se había hecho eso. Si no, ¿qué pasa? Lo dice la ley. Lo que ha pasado... me imagino que habrá algunas facultades de sanción. Exacto, consecuencias. ¿No? Sí, seguramente les van a bajar el presupuesto o los van a balconear en los medios a los gobernadores. O los van a despedir, en la medida en que sean del mismo partido, ¿no? Sí, en su momento, al final, me acuerdo muy bien del sexenio de Felipe Calderón. Él balconeó un montón de gobernadores corruptos que estaban haciendo negocios con los recursos de los ramos y las bolsas de seguridad estatal, ¿no? Y municipal, ¿no? Sí. Exacto. El sesgo que menciona Carlos de los partidos es cierto. De hecho, ya está comprobado empíricamente por estudios como el de Guillermo Trejo y Sandra Ley, que en el sexenio de Felipe Calderón hubo un sesgo
a favor del partido en el poder y en contra de los partidos de oposición en materia de seguridad y atención. Todos ahorita, Leo, se quieren alinear con Omar, incluso los partidos de oposición estatal, Guanajuato, Aguascalientes, etcétera, porque saben que si no tienen la cobija o la sombrilla de la Secretaría Federal, están perdidos en su lucha contra el crimen organizado, ¿no? Así es. Sí, yo de lo que tengo dudas es que se quieran alinear los de su propio partido. Bueno, hasta ahorita no vemos indisciplina, ¿no? En el Estado de México no la vamos a ver, no han dicho nada y se agarraron a varios morenistas, ¿no? Sí, ¿no? Y se ve que además Pero se fugaron la gobernadora... 7, ¿no? Tuvo que haber fuga de información por ahí. Sí. Creo que ahí ya ellos detectaron que sí fueron fugas relacionadas con crimen organizado, infiltrado en las instituciones. Yo creo que es un gran arranque. Ojalá aproveche todo este caudal de facultades legales el secretario para dar resultados prontos y que podamos también trabar una buena relación con Estados Unidos. También me parece que se está configurando un escenario muy favorable para estrechar la relación de seguridad con Estados Unidos, ¿no? Si se mostramos buenas cuentas ahora que asuma el poder el próximo presidente, ¿no? Ahora, ahí, digo, ya se nos acabó el tiempo, pero todos hablaron de resultados, hay que ser pacientes, pero tiene que haber resultados prontos. Por lo pronto... Qué barbaridad, lo que está pasando en el país. Y eso no tiene que ver, quizá, o sea, es un problema heredado a Claudia Sheinbaum. Pero lo que está pasando en Sinaloa, por ejemplo, tienen que arreglarlo ya. Esta tiene que ser la prioridad de este gobierno. O sea, Sinaloa ya se convirtió en la bomba que literalmente está explotándole la mano al gobierno, ¿no? Sí, eso se va a volver un conflicto de escala nacional, Leo. Sí, tú lo dijiste aquí. Yo me acuerdo cuando agarraron precisamente al Mayo Zambada, dijeron en 2-3 meses esto se va a complicar. Pues bueno, palabras de profeta. Gracias, nuestro profeta de la seguridad pública. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Y Paola Zavala, muchas gracias por haber venido. Buenas noches. Gracias. Hacemos una breve pausa y algo relacionado con esto, porque también ya se discutió y se aprobó la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. Regresamos.